Me dejé sola. Buenas tardes. Adelante. No, Bienvenida. Ahora sí estamos al aire. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, a pesar de la lluvia. Estamos muy contentos de ver el salón lleno, porque cuando llueve luego nos preocupamos de que no se llene. Hoy tenemos una sesión muy interesante, como todas. Tenemos de invitada a la doctora Laura Machuca. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ahorita les voy a leer su currículum, su semblanza, y ella nos va a presentar una sesión que se llama Representaciones de la Hacienda y Hacendados en Yucatán. Entonces, su semblanza, ella es de nacionalidad mexicana, trabaja como profesora investigadora titular C en el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESA, Unidad Peninsular, desde el 2004. Actualmente funge como directora regional. Estudió la licenciatura y la maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el doctorado en Estudios sobre América Latina, mención Historia, en la Universidad de Toulouse. Sus áreas de interés han sido la historia colonial y el siglo XIX para las regiones de Oaxaca y Yucatán. Ha escrito una cuarentena de artículos y capítulos de libros. Es autora, entre otros libros, de Los Hacendados de Yucatán, 1785-1847, que salió en el 2011. Su último libro es Poder y Gestión en el Ayuntamiento de Mérida, 1785-1835, que ganó el premio INA Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación en el 2018. Su libro, Los Delegados en Yucatán, Ámbitos de Acción Política y Aspiraciones Sociales en la Intendencia, 1786-1821, saldrá en breve, para que estén al pendiente. Ha coordinado y editado 9 libros colectivos. Actualmente coordina el seminario Taller Reformas Borbónicas de Instituciones Coloniales en América Hispánica, con el doctor Iván Franco de Lina y los doctorantes Anaí Mendoza e Israel Cetina del COLI. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Pues muchísimas gracias, Laura. no, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este seminario sobre representaciones. Justamente cuando me hicieron la invitación hace ya varios meses, dije yo, ¿de qué podría yo hablar? Y justamente les voy a poner. Igual ahorita me voy a parar. Ahí está. Entonces, justamente, no, ahora la cita, decía yo, ¿de qué podría hablar de todos mis temas? Que tengo varios. Y entonces, como yo trabajo en el Parque Científico de Yucatán, y en el camino hay varios fraccionamientos que se están construyendo. Hay un fraccionamiento que tiene en su eslogan esto, una vida de hacienda. Y entonces, desde que yo vi este cartel, bueno, es que se me vinieron un montón de ideas, y entonces dije, ya sé de qué voy a hablar en el seminario, ¿no? Estas representaciones que tenemos en la actualidad sobre la hacienda, sobre el hacendado, sobre quiénes eran, qué eran, y cómo se contrasta esta representación que tenemos ahora, o este imaginario, con lo que realmente era o fueron en un pasado, ¿no? Entonces, si yo les digo ahorita, a ver, descríbanme cómo piensan un hacendado, cómo lo piensan, a ver, ¿quién se anima a decirme así? A ver, hacendado, o... Exacto. Exacto, entonces, una vida de hacienda, ¿cómo me la imagino? Sí, una casa bastante grande. ¿Y qué más? Aparte de la casota. Con servidumbre. Con servidumbre. Muchos espacios abiertos, ¿no? Exacto, muchos espacios, servidumbre. Agricultura, buenos de tierra, ¿no? Y riqueza, pasaron mucho en el extranjero.
porque eran terratenientes adolescentes, tomaban chocolate en la noche, explotando lejos. No, pero es que Bueno, hay en la biblioteca hemos visto también que es lo que comían los hacendados, ¿no? bueno, entonces se dan cuenta toda esta imagen que tenemos del hacendado. Entonces, si en un fraccionamiento me venden una vida de hacienda, pues entonces digo, ay, no, pues a lo mejor sí me conviene, ¿no? Porque es una casota, voy a tener servidumbre, voy a ser poderoso. Bueno, entonces quiero que reflexionemos juntos en que parece que es como un cartelito ahí muy, que pasa desapercibido, pero en realidad tiene todo un significado muy fuerte. Ah, bueno, a ver si no me ven ellos los del cartel. ¿De qué me estoy hablando? Sí, ¿será que le pueden dar? Miren, entonces hay muchos estereotipos que hay muchas, como decirles, formas en las que los estereotipos como los que tenemos nosotros en nuestro imaginario se trascienden y nos llegan hasta nosotros. Miren, por ejemplo, tenemos esta película La Casa Divina, que es muy famosa, de 1977, y además quiero que veamos dos trailers pequeñitos. Si le apretamos allá el primer trailer. El volumen, ¿será que le subimos, por favor? Está personas con mano dura, De veras que al principio no tiene pies, solo los trailers para ver la película, pero exacto. Ahí. Ahora sí. Estamos a ver. Ay, no quiere. Si quieres, ciérralo y vuélvelo a abrir. El México del siglo XIX fue testigo de una lucha sangrienta. El poder político y económico de Yucatán está en manos de los hacendados, dueños de tierras y personas. Con mano dura buscan defender su autonomía y su riqueza. La Casta Divina, del director Julián Pastor. No te pierdas esta película histórica el viernes 26 de agosto, a las 21 horas, por Ingenio. Y si vemos el otro. Ahora ponemos el otro, por favor. Es el mismo, pero es otro trailer, en otro canal de tele. No se preocupen, sobreviviremos. Sí, arriba. Ah, no lo está abriendo. Ahí va, ahí va. La lucha de clases. No, y mucho para defender uno de los momentos más sangrientos de la historia mexicana. Cinema 22 presenta La Casta Divina del director Julián Pastor. 120 años de la guerra de castas. Jueves, 22:30 horas. Bueno, entonces, solo quería que viéramos estos trailers como para decirles que también este tipo de películas pues contribuyen mucho a que nuestro imaginario del hacendado pues, sea mucho más como lo acabamos de pintar ahora, ¿no? Y además aquí en esta película pues sale lo de la ley de Pernada, estos castigos que eran muy fuertes, ¿no? Entonces vamos viendo cómo hay diversos medios pues, que van contribuyendo a esta imagen. Y ahora me voy a parar porque si no después no voy a poder ver.
Y bueno, por ejemplo, también tenemos estos estereotipos que son muy comunes en la forma como se representa en la historia. Este es un un esquema que está en el Museo del Cosmos de la Guerra de Castilla. Y en realidad es un esquema que es real, pero es muy rígido, ¿no? O sea, es un esquema rigidísimo donde nos dicen, este es el sistema de castas, entonces tenemos a los españoles y sus descendientes, y son los que tienen y sufrieron el poder político y económico, luego los mestizos, los hidalgos, los peones, los macehuales y todo. Pero entonces es un esquema muy rígido, ¿no? Entonces parecería que así era toda la sociedad, cuando lo que yo quiero, pues me parece que era un poco más. Como que estas fronteras no, o sea, son como nebulosas, se pueden saltar, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, tenemos muchas, hay muchas representaciones de la ciudad y el hacendado, muchas representaciones de la ciudad y el hacendado, ya están en nuestro imaginario, pero así. Sí, aquí ya las tenemos muy claras y por eso entonces cuando recibimos esta información de un fraccionamiento que nos vende claridad de Hacienda, pues rápidamente ya tenemos cómo relacionar con poder, con prestigio, con gran casa, con sirvientes. Pero que era en realidad una hacienda, ¿no? Entonces yo aquí les pongo esta definición, que era una propiedad rústica, una unidad productiva que englobaba diversas actividades agrícolas, pecuarias, extractivas, manufactureras. Contaba con instalaciones permanentes, una administración y un sistema contable más o menos complejos, una autonomía jurisdiccional. Sí había, su rango principal sí era el firmaje por deudas, pero pueden ser de tamaños variables, y sobre todo aquí en Yucatán lo que yo estudié es que no podemos hablar solamente de una hacienda así, una hacienda enorme, sino en realidad eran de diferentes tamaños, había chiquitas, había grandotototos. Nosotros asociamos hacienda con propiedad grande, sobre todo porque las haciendas del norte de México eran enormes, y entonces esa asociación de hacienda grande, hacienda propiedad extensa, como que la transportamos aquí a Yucatán, pero aquí en Yucatán, aunque sí hubo haciendas grandes, lo más común fueran haciendas pequeñas. Entonces, el tamaño es variable, no solamente eran enormes, ¿no? La hacienda yucateca cuando surge, mire, surge tardíamente, mientras en el centro de México y en otras partes surge desde finales del siglo XVI. Aquí en Yucatán fue tardío porque hubo otros sistemas económicos que predominaron. Entonces, por ejemplo, aunque aquí hubo estancias de ganado, no se llamaban propiamente haciendas, sino hasta fines del siglo XVIII. Más bien a mediados del siglo XVIII, cuando ya hubo necesidad también de introducir agricultura y introducir otros cultivos. Porque durante toda la época colonial, sobre todo, se había vivido del tributo de los indios y de los productos que producía la propia población indígena. Pero bueno, suceden crisis económicas, demográficas, y entonces hay cambios en el siglo XVIII, y entonces esto lleva a que la gente diga, no puedo tener solamente ganado en mis propiedades, tengo que empezar a sembrar, no tengo que empezar a diversificar mi propiedad. Entonces, a fines del siglo XVII encontramos este cambio semántico. Antes no podemos encontrar hacienda en ningún lado, solamente se hablan de estancias, y poco a poco, a fines del siglo XVIII y toda la primera mitad del XIX, cuando ya se desarrolla propiamente, ya empieza a aparecer el término hacienda, ¿no? Y el desarrollo de la hacienda yucateca pues se ha dividido en dos periodos. Desde fines del siglo XVIII hasta 1860, que se le llama la hacienda clásica, que solo es la hacienda maicero-ganadera, y luego a partir de la guerra del Castro en 1847, y pues derivado de la crisis, hay toda una recomposición. Entonces ya empezamos a hablar de la hacienda henequenera.
todos los estereotipos que tenemos en la hacienda y el hacendado, pues también vienen de este periodo de la hacienda de Quenera. Pero como en el primer periodo, y aunque no se ha estudiado a fondo, como hubo esta casta divina, creo que sí eran unos santos, así, ¿no? O sea, se juntaban con los dioses, también hubo una amplia gama de hacendados que no entraron en este esquema de la casta divina. Entonces, aquí les puse un esquemita muy rápido de las características de la hacienda yucateca. En el primer periodo pues eran maceros ganaderas, había inestabilidad en su posesión, fuertes hipotecas, al haber pocas fuentes de capital, tecnología rudimentaria, porque bueno, solo sembraban maíz, mercados locales, y la ganancia pues mucha basada en la mano de obra. Luego viene este cambio entonces a la hacienda de Quenera, y claro, ahí ya hay mayor inversión de capital, introducción de tecnología, producción dirigida al mercado internacional, mayor acaparamiento de tierras y el pionaje por se recrudece. No es que no existiera en este primer periodo, sí existe el pionaje, pero es menor. Sí se va viendo cómo va aumentando poco a poco durante todo el siglo XIX. Ahorita vamos a ver, y bueno, así nos imaginamos las haciendas como están, ¿no? Como esta hacienda en Quenera, pero no todas eran así. Ya les dije que había unas muy pequeñitas. Entonces tuvo haciendas en Quenera muy grandes que contaban con más de 300 personas y otras pequeñas, ¿no? Con menos de 100. Y había unas que tenían más de 2000 hectáreas y otras menos de 800. Y los ranchos, también había muchos ranchos y que eran muy parecidos a las haciendas. Y estos no lograron acabar con los pueblos, pero sí robarles una gran cantidad de tierras. Y se calcula que entre 1880 y 1915 existieron en Yucatán cerca de 1000 haciendas, imagínense, ya 1000 haciendas, las cuales superaban no solo en habitantes a los pueblos, sino también en la cantidad de tierra controlada. Y bueno, la situación siguió así hasta que llegó Salvador Alvarado, pero lo que les quiero decir es que en esas 1000 haciendas más o menos que había, nadie tiene la cuenta exacta de cuántos, la situación era muy diferente. Como había unas en donde podían encontrar que había latigazos, amos violentos, irresponsables, podríamos decir, había otras en verdad que había, incluso era un sistema como muy patriarcal, ¿no? Había dispensarios, había médicos, había una preocupación, el primaje había deudas, pero eran limitadas. Hay haciendas en las que no había deudas, ¿no? Entonces encontramos todos los casos, por eso es muy difícil decir la hacienda era esto, esta descripción, y el hacendado era esta otra descripción, porque cuando uno va a ver y que estudia los documentos y ves cómo estaba constituido, pues te das cuenta que todo un matiz. Claro, ¿por qué subsiste la imagen que todos hemos ahorita discutido y me han comentado? Pues porque pues es la que se ha encargado de transmitir los medios de comunicación, las películas, ¿no? Es mucho más fácil reproducir el estereotipo. Las deudas, miren, por ejemplo, vamos a ver, que es una parte súper importante del sistema de la hacienda, el por deudas. Desde que surgió hubo peonaje por deudas, o sea, desde que surgió hubo ahí sirvientes adeudados, pero esta también sufrió una evolución. Por ejemplo, miren, entre 1800 y 1821 solamente era el 2.41 del valor total. De 1822 a 1847, del valor total de la hacienda. Luego, de 1822 a 1847, solo es el 2.51. Pero después de 1847 es el 4.86 del valor. Pero después de 1847, las deudas pueden alcanzar hasta el 25% del valor total de la propiedad. Bueno,
del valor total de la propiedad. Entonces, para que se den cuenta cómo de veras el endeudamiento fue subiendo. Y bueno, en el periodo de enero, entonces las deudas empezaron a ser más altas y se les dividió en dos principalmente, ¿no? La Chichán y la Noposco. Está la cuenta pequeñita y la cuenta larga. Ahora, las condiciones de trabajo en las haciendas, aquí no resistí ponerles una imagen del libro de la guerra de castas porque le digo que es ahí. Sí, podemos ver todos los estereotipos, pues es aquí. Los apuntes tienen que andar, no vamos a decir que sí, era la forma más común de castigo en las haciendas y los sirvientes los aceptaban como parte de la cotidianidad siempre y cuando no traspasara ciertos límites de violencia, ¿no? Y había pues diferentes tipos de violencia, matrimonios forzados, castigos ejemplares a las mujeres como raparlas. Recuerden que anteriormente y desde época colonial encontramos cuando se quería castigar a una mujer corta del pelo hasta el peor castigo, entonces se encuentra que se les rapaba. Tenemos esta circulación de monedas que solamente se recuerdan esto aquí también, pues solamente servían para la misma hacienda y para consumir en la misma hacienda. Existencia de cárceles, claro, en donde se ponían billetes, abusa a las mujeres y en esta película de la pues sale lo de la ley de que el hacendado siempre quiere allá a su muchacha joven, ¿no? Pero como les digo, no se puede generalizar, cada hacienda es diferente. ¿Que hubo niveles de violencia muy grandes? Sí, los hubo. Y por ejemplo, tenemos el caso documentado del coronel Manuel Rodríguez Solís, que en 1873 es el dueño de la hacienda Cantamchán, que dice que está embrujada, está ahí. Bueno, esa hacienda, ahí los trabajadores sí mataron a Manuel Rodríguez Solís. Está documentado cómo lo asesinaron, pero también está documentado cómo este hombre pues era un abuso. ¿No? O sea, cada vez iban a acusarlo, porque dejan de decirles que ellos, los peores, sí tenían posibilidad de ir a levantar sus actas y decir, oigan, este hombre está abusando, ya y dejó muy malherido a tal persona, azotó, gritó, no sé. Entonces está sentado todo eso, y cómo el nivel de violencia fue subiendo, hasta que dijeron, ¿saben qué? No nos hacen caso, este hombre muere y murió. ¿No? Entonces, como para decirles que había como reglas no escritas dentro de las haciendas, entonces si tú me azotas, bueno, pero hasta un nivel que yo soporte, porque si te vuelve insoportable, como fue en este caso, debe aceptar. Como Marilyn. Lo asesinaron, ¿no? Entonces, para que veamos, porque también está el otro lado, pensamos en una población sirviente como muy pasiva, y no era así. Era una población sirviente, pero no era pasiva. Tenían muchas estrategias como para también hacerse oír, que no eran tan abiertas como podríamos pensar ahora, que ahí me manifiesto, lo grito, pero sí había diferentes formas de manifestar su descontento hasta llegar al límite que fue el asesinato. Y bueno, ya vimos, ¿no? Pues el estereotipo marca que pues, el hacendado era hombre, porque no nos imaginamos a mujeres hacendadas, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta foto y que es justo la que tengo en la portada de mi libro, que es la hacienda Cacalna de Eduardo Celer, pero me gusta muchísimo porque justo tenemos aquí como que el estereotipo también del ranchero, ¿no? Hay ese caballo muy elegante y bueno, tenía que ser un hombre. Yo lo que les quiero hablar ahora es de los tipos de hacendados que yo encontré que existían. Obvio, están estos que tenemos en la cabeza, las élites, los poderosos, los que tienen muchas tierras, los que tienen grandes haciendas. Generalmente pues, son los miembros de las élites, son los que pertenecen a los cabildos, funcionarios del gobierno, de hacienda, pero no de la hacienda, sino de la hacienda fiscal, ¿no? Entonces, bueno, sí, está ese estereotipo, pero abajo de ellos hay todo un, podemos decir, sinfín de personas que también eran hacendadas, ¿no? Pues tenemos curas,
y tenemos grupos medios de la sociedad, que yo les llamé grupos medios de la sociedad, porque no son élites, pero están acá, tampoco están abajo, que son grupos medios de la sociedad y mujeres, ¿no? Y entre los hacendados también, tenemos hacendadas. Entonces, déjenme, les voy a mostrar este esquemita. Yo el trabajo que hice abarcó de 1775 a 1845, no es el periodo de género, pero sí les quiero dar algunos ejemplos porque creo que son muy interesantes. Y lo que yo encontré en una muestra de 1176 nombres de hacendados, que 20% eran funcionarios de gobierno, pero también los subdelegados, ustedes, todos, 24% son funcionarios de gobierno, 11% eran clérigos, 5.4 eran de profesiones y oficios varios, 40%, que aquí le pongo que no reportan otra actividad, es que era solamente hacendado. O sea, no lo encontré haciendo ninguna actividad en un cargo, a otro cargo, sino solamente aparece como propietario de hacienda, para que ustedes se den cuenta que 40% es muy amplio. Y este 40%, ¿quiénes son? Pues son generalmente las élites, pero de los pueblos. No, o sea, más bien es gente de los pueblos, bueno, de todos los pueblos, son ellos, que solamente tenían una hacienda, y 18% que eran mujeres. No, y si se dan cuenta, el 18% es una muestra bastante alta, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero hablar ahorita es de dos tipos de hacendados que salen completamente de nuestro estereotipo. Uno van a ser las mujeres del segundo término, pero primero de los valles hacendados, porque cuando yo les digo, miren, aunque no lo crean, había mayas propietarios de haciendas, y luego hay gente que dice, pero ¿cómo va a ser si no son? Siempre nos pensamos como solo peones, ¿no? O sea, esa es nuestra asociación de nuestro imaginario. Porque además, si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cómo se imaginan al hacendado? Escriban ¿cómo se lo imaginan físicamente? Alguien que se me está imaginando el hacendado. Con sus botas, Como un charco. sombrerote, ¿De qué color? blanco. Chiquito. Entonces también tenemos nuestro estereotipo de hacendado, ¿no? Un hombre grandotote, así elegante, Y entonces cuando yo les digo, miren, es que había más hacendados. Y entonces eso sale completamente de nuestro estereotipo, porque el maya solo lo asociamos como mano de obra, como el esquema que les enseñé al principio, acá en la base de la sociedad, pero no desde como propietario, ¿no? Entonces, bueno, acá es una descripción que hace Stephen de él, que conoció a un maya hacendado, pues también se sorprendió, ¿no? Porque dijo, el tal propietario era un indio puro, el primero de esta antigua pero degradada raza, quien hubiese visto la posición de ser dueño y propietario de tierras, ¿no? Entonces, pues le llamó mucho la atención y lo consiguió. Y bueno, como él existía varios, déjenme decirles que varios líderes de la guerra de castas, como Jacinto Paz o Bernardino Kennedy, también tenían haciendas. No, eso está muy poco trabajado, como ellos como propietarios de haciendas, pero eran propietarios de haciendas, y ellos tenían también sus servientes a su servicio. He leído en la historiografía que dice que Jacinto Paz trataba muy bien a sus sirvientes, vayan ustedes a saber. Bernardino Kennedy se robó un montón, secuestró un montón de gente para ir a trabajar a sus haciendas durante la guerra de castas. Bueno, esta es la ilustración que nos pone Stephen de la casa de Kiwik. Suponemos que a la mujer era la casa del cacique, no lo sabemos. Perdón, del hacendado mayor. ¿Cómo sabemos de estos hacendados mayores? ¿Dónde encontramos el testimonio? Yo buscando testamentos, ¿no? Cuando yo llegué a Yucatán, lo primero que hice fue irme al archivo, y eso sí, pasé mi examen de archivo, porque a ver, pasé mucho países de la vida,
y revisando archivo notarial. Y entonces el archivo notarial es maravilloso, es, podríamos decir, un poco tedioso porque pues el que está revisando los libros uno por uno, pero cuando empiezan a aparecer la información es muy rica y entre muchas cosas que yo encontré, entonces empezaron a salir estos testamentos de mayas. Y en estos testamentos de mayas, pues varios, lo que no les voy a decir que son cientos, no es cierto, son apenas de las manos, pero consignan sus haciendas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, este testamento de Pablo Chablé de Tecó, pues allá arriba nos está diciendo la hacienda nombrada Catzinse, en términos del pueblo de Jomú, ¿no? Entonces, gracias a sus testamentos, entonces yo pude reconstruir, pues, que varios de ellos tuvieron haciendas, ¿no? Acá, por ejemplo, les presento un cuadro, pues, más para que ustedes vean de toda la gente que encontré en estos testamentos que están consignando una hacienda o un paraje, ¿no? O sitio. Aunque el paraje ni el sitio eran una hacienda porque no tenían, seguramente no tenían una construcción formal, de todas formas en los parajes y en los sitios tenían ganado y tenían siembra. Entonces por eso quise consignarlo. Entonces para que se den cuenta que hay varios, sobre todo son los caciques de los pueblos que tenían sus propiedades, pero bueno, hay una variedad enorme. Y también tenían sirvientes. Entonces también, esto también ya sale completamente de había sentado mayas y aparte de todo tener sirvientes, pues sí, no, también tenía sus sirvientes. Entonces, pues esto sale también completamente de nuestro esquema. Y otra cosa que también sale del esquema y me dice, me lo he platicado en ese esquema, pues sería aparte de todo mujeres. Pues sí, también había mujeres, mujeres propietarias. Muchas, claro, eran las miembros también, mujeres de la élite, pero no solamente mujeres de la élite, sino también mujeres de los pueblos, varias, que les hemos llamado élites rurales también, son del pueblo, no dejan de ser élites. También tenían sus propiedades. Muchas de ellas, por herencia de sus padres, o por herencia de los maridos, cuando quedaron viudas. ¿No? Y la mayoría, lo que yo encontré es que la mayoría de ellas, cuando quedaban viudas, ya no se volvían a casar porque el Estado les daba mucha independencia, ¿no? Entonces se quedaban viudas y varias se quedaban con sus propiedades, algunas las vendían, pero otras las conservaban. Y bueno, y de ellas pues también sabemos, entonces que la verdad el testamento es una gran fuente. Y pues por ellas también empiezan a aparecer en el archivo notarial declarando por bien de su hacienda, ¿no? Que ese es un caso de Juana Cámara Ancona, pero pues hay un montón de mujeres que están declarando sus haciendas, ¿no? Entonces aquí se declara por sus bienes una hacienda de campo nombrada Santo Domingo Tuyú, con el gravamen de 3,000 pesos, de vecinos a compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también así las descubrí, ¿no? Las mujeres. Y hay un caso que me gusta mucho y siempre que puedo lo quiero porque yo creo que es así el más paradigmático, que es el caso de Josefa Peche, sí, ahora que oímos hablar tanto de Isil, pues Josefa Peche era una mujer maya propietaria de hacienda, ¿no? El 16 de octubre de 1946 dictó su testamento. Su esposo fue Nicolás Figueroa, que podemos creer que sí, él era al menos mestizo o a lo mejor blanco, pero él había muerto 12 años atrás, dejándola con 5 hijos y con las propiedades, ¿no? Entonces esta señora poseía una hacienda que se llamaba San José, un sitio llamado Paisé, un rancho de pesquería, 3 canoas, 2 cayucos, 8 solares y cortes. ¿No? Aparte tenía la deuda de sus criados, aunque no dice cuántos criados eran, solo la deuda.
Y bueno, el total de sus bienes se evaluó en 1678, pues que para esta época pues era no podemos decir que era así una cifra enorme, pero era una cifra bastante decente, ¿no? Y pues que nos muestra que esta señora, pues, estos 12 años que administró su hacienda, pues no pudo hacer, ¿no? Entonces me gusta mucho este caso de José Pérez, y sí, claro, está poco dentro de la foto, pero me gusta mucho mostrarla también. De la heredera. La heredera. Sí. Bueno, entonces, estos son los casos que yo les traía para mostrarles que, bueno, que el hacendado es más que este estereotipo que nosotros ahora tenemos de hombre barbudo, y que la hacienda es más que una propiedad grande, con sirvientes, sino que en realidad hay muchos, por ejemplo, está el estereotipo del hacendado que se la pasaba solo con camisa, ¿no? Y que entonces me tomaba su chocolate. Y en realidad lo que hemos visto es que el hacendado real, no el de las élites, y el de las élites era, pues, era un porcentaje muy diminuto, pero el que está abajo, el que sí necesita levantarse temprano todos los días, ir a su terreno, ir a checar que todo esté funcionando, llevar una cuenta exacta tener una cuenta exacta de tu administración, ¿no? En verdad era un trabajo duro, no era que todos estuvieran amacando todo el día y tomando chocolate. Entonces, como para mostrarles que tanto en este estereotipo que tenemos del hacendado de hombre así poderoso, macho, no sé, se diluye en un sinfín de propietarios de, ahora sí que de todos tamaños y de todas texturas, de todos géneros y sexos. Y lo mismo la hacienda, ¿no? Como había unas haciendas enormes, y que es el estereotipo que nosotros tenemos, pues también eran diferentes tamaños, dependiendo del propietario y lo que podían mantener. Había unos que apenas sobrevivían en el trabajo de sus haciendas. Entonces, para mí sí pues era importante mostrar esta realidad versus estos estereotipos que se reproducen constantemente y que entonces yo veo siempre que voy al parque científico, volteo a ver y que me venden una vida de hacienda y digo, en verdad, ¿quién querrá una vida de hacienda? ¿No? Entonces, bueno, si quieren podemos empezar también pues sus preguntas, sus inquietudes. También esto del estereotipo clásico se asimila la hacienda yucateca a los bienes feudales europeos. No hay tal, creo yo, porque en el feudalismo en Europa, el señor feudal en verdad era la total autoridad en su territorio, tanto poder administrativo y ejecutivo, porque hacía la ley, y como el que las hacía cumplir y imponía castigo. En cambio aquí, acaba de decirnos que existe una serie de acusaciones de parte de los peones de Hacienda ante las autoridades por abusos que hacían los hacendados. Entonces no hay tal asimilación. Es decir, no, esto es una propiedad feudal, es el feudalismo yucatán. Eso es un mito. Sí, y bueno, yo creo que son canales y estrategias que tienen, aunque son reducidos, existen. Miren, existía otro canal que tenían los siguientes abogados que se llamaba la carta de deuda. ¿Y en qué consistía? Y esa también está, la verdad es que no se sabe muy poco, pero consistía en que decía un sirviente de Hacienda, ya no quiero estar con este señor, me quiero cambiar. Entonces iba con otro propietario de esta hacienda y decía, tú me aceptas, y mostrar, eso sí le tenían que dar su carta, ¿no? Mira, debo 100 pesos. Y entonces el otro propietario decía, está bien, yo te acepto, y le pagaba los 100 pesos al propietario y podía cambiar de hacienda. Eso era la carta de deuda. Ese era otro mito. Porque, por ejemplo, todavía en la época colonial existían los repartimientos, el trabajo forzado, el servicio personal obligado de parte del indio. Gómez de Parada, el obispo, logra, apoyado por el rey Felipe V, eliminar ese trabajo forzado. Claro, el hambre, la peste, hubo necesidad de volver. ¿En qué momento
se vuelve a liberar al trabajador de ese servicio forzado, porque usted me está señalando que podían cambiar, entonces había libertad de trabajo. No existía el llamado trabajo forzado. Bueno, o sea, es que depende. A ver, Depende. Como existían todas esas, como podríamos decir, facilidades para el sirviente, todo dependía de la hacienda. Entonces, como yo les dije, donde había hacendados que decían, bueno, está bien que se cambie, que se vaya, como había otras en que no había libertad. y la autoridad no garantizaba la libertad de trabajo. No, No. no. Es que entonces ahí entonces sí depende, yo por eso les digo que no podemos generalizar, pero tampoco podemos decir que todo era negro, como tampoco podemos decir que todo era miel sobre hojuelas. En realidad dependía, cada hacienda era ahora sí podemos decir que era un universo en sí mismo, y se manejaba como el propietario decidía que podía ser. Entonces por eso les digo que podemos encontrar muchos casos, desde los más exagerados que fueron los que nos retrató Turner en esta historia tan negra, como otros casos que en realidad se conocen menos porque pues nadie quiere saber que sí hubo algunos propietarios que pues, que no eran tan bravos, que había buenas condiciones, ¿no? Entonces la verdad es que sí, es muy difícil generalizar. Tenemos más preguntas. A ver, primero Pati, después va a haber Eugenia, después va a haber... Gracias por la conferencia, Laura. Primero que nada, me gustó mucho. Tal vez si nos explicaras un poco más, ¿cuándo fue que empezaron a descubrir que había mujeres hacendadas? Porque eso me parece muy interesante, mujeres hacendadas, tanto que habían heredado de sus esposos como mayas también, ¿no? ¿Cómo fue que se fue descubriendo esto? Antes no se hablaba de mujeres hacendadas, porque yo ignorante no lo había escuchado. Entonces los otros es curioso si lo sabían. Pero yo no. ¿Contestó? No, yo creo que podemos tomar varias preguntas. Yo justo ahorita que estás con no, lo negro, yo digo que, ¿y lo negro? ¿A qué me refiero? En el periodo en el que tú estudias, hay presencia de población africana, afrodescendientes, porque esa ha sido invisibilizada como si a México no hubieran llegado nunca, y sabemos, ¿no?, que llegaron muchos por Campeche, que hubieron, o sea, que hubo población negra en Yucatán, y que de repente pareciera que se la chupó los extraterrestres, o quién sabe dónde quedó, pero yo creo que por ahí anda, y me llamaba la atención, ¿no?, en la diapositiva que ponías en este esquema, y dices, ¿y dónde queda la población afro? Nunca hubo, nunca está, ¿tienes registros en estas revisiones que has hecho, sobre todo en este periodo, lo que es previo a la guerra de casta, que tú has estudiado, te aparece? Pues a mí no me aparecen, pero ahorita te cuento. No sé. ¿Quieres contestar esas dos? Okay. Y luego vamos con otras. Pero bueno, mira, las mujeres mayas y mujeres en general, como les expliqué, la hacienda surge a fines del siglo XVIII. Entonces, yo que me metí al archivo notarial, las empecé a descubrir ahí. Miren, una cosa de cómo yo trabajé, creo que me ayudó mucho. Yo debo confesarlo, cuando yo llegué hace 19 años a Yucatán, solamente llegué con mis maletas y mi libro de Nancy Parras. Era lo único que yo había leído de Yucatán. Entonces yo dije, bueno, yo como tengo que saber, me voy al archivo, y como yo no sé nada, pues a ver qué aparece. Entonces no saber nada, no saber ni quiénes eran las familias más importantes, no sabía nada. Me ayudó mucho, ¿por qué? Porque entonces yo me dejé guiar más que nada por la información que iba encontrando, la información notarial, y de pronto me aparecían muchas cosas de una misma familia, y decía, no, pues esta familia sí era bien importante, porque cuántas cosas aparecen en todos lados. Y entonces yo así fui trabajando, y justamente
O sea, las mujeres fueron apareciendo en el archivo notarial solitas, ¿no? Ahí aparecen, ahí. Tú te vas a sentar un día, escógete cualquier libro de archivo notarial del año que quieras, y te van a aparecer mujeres propietarias. Hay parte vía de herencia. Vía de herencia, donación, compra, porque también vendían y compraban, ¿no? No siempre súper activas, ¿no? También vendían y compraban. Y fíjate que población negra a mí no me hace, o sea, en estos trabajos que yo hago, no me salen. No, porque yo creo que era un momento en que no se les contrataba en las haciendas, pues era mano de obra cara, ¿no? Y era más barato tener un maya. Tener una mano de obra esclava negra Si lo aplicaban habría que comprarlo. salía caro. Y Salía además caro. llegaron los coreanos. Ah, pero eso ya fue después. Y eso pues era también mano de obra barata, no era mano de obra cara. Ya, Linda. Pues, Rodrigo. Bueno, como estamos hablando de representaciones, creo que algo que es bien importante es esto que nos decía de cómo las representaciones se dan de acuerdo al espacio territorial en el que estás, ¿no? No es lo mismo el norte que tal que la ciudad. Pero lo que sí es justamente en el territorio quedaron las haciendas que pervivieron, eran las ricas. Entonces, cuando uno va a Yucatán y ves el territorio, ves las haciendotas, los cascos, en donde, porque las otras, las que hablaban de que eran de pobrecitos, Sí, se las llevó, pues sí, la, el recuerdo. entonces, también este asunto de la representación tiene que ver con esto, con lo que hoy presente se nos muestra como que existe. Yo soy de un pueblo, soy de Chiapas, pero vivo en Morelos. Ahí la hacienda azucarera es algo muy importante. Y creo que todos, independientemente de que sean de Morelos, traemos en la cabeza, por ser mexicanos, la Revolución Mexicana. Y la hacienda fue un papel muy importante en la revolución, en todas las que nos cuentan. Entonces, de hecho, hay historia, lo de cuarto año de primaria, en donde dice que se levantó Zapata contra los asientos, ¿no? Entonces, es también un símbolo de explotación, de un capitalismo que se planteó de una manera y que era una forma terrible y triunfó la revolución sobre eso. Entonces también son perdedores. O sea, se repartieron las tierras, ¿no? Entonces, bueno, ese era un punto que quería poner. Y la otra cosa que quería poner es la representación que nos trae a todos los mexicanos de una de las secretarías más importantes que llaman la Secretaría de Hacienda. El que la tengamos en la cabeza esa palabra, es economía, es administración, y además es la Yo sé, una. ¿no? Entonces, bueno, simplemente hablamos de representar Sí, es cierto. Tampoco, pero déjenme ver, en la primera cuestión, pues aquí pasó lo mismo. Recuérdense que cuando llega Salvador Alvarado, pues también dices que voy a acabar con la esclavitud. Yo creo que mucho de esta representación también de que el periodo de Hacienda en Mequenero es un periodo de esclavitud, que yo no lo niego porque así lo recuerda la gente, así es, pero no lo sé cuánto contribuyó el mismo Salvador Alvarado, porque él llegó y dijo, yo voy a acabar con esta esclavitud y con... Entonces, pero también poco se sabe que cuando él libera toda esta población de las haciendas, pues no todas las... O sea, la gente se quedó, ¿sabes dónde te vas? ¿Dónde vivo? No. Morelos se vació. O sea, realmente todos salieron, la administración de las haciendas se deshizo. Bueno, y hubo reparto agrario, ¿no? Bueno, a ver, Rodrigo. Exacto, pero aquí hubo reparto agrario también, pero una particularidad es que no se despoblaron las haciendas. Y de hecho, muchos pueblos ahora pues, fueron cascos de haciendas, ¿no? Esa es una particularidad muy interesante. Sí. Rodrigo. Enseguida Rodrigo, después la señora.
Pues, ¿vale? Sí, muchas gracias, Laura, por la muy interesante presentación. Una duda, bueno, ya lo comentaba Pati también, con esos estereotipos y representaciones que hay, creo que algo que tampoco se visibiliza mucho es la diversidad en las haciendas. Es posterior al periodo en el que te has concentrado, pero igual no sé si en el periodo que has trabajado, mayor diversidad que solo el peor solo mayo, ¿no? Porque luego tenemos el trabajo de Pollo, claro que igual un periodo posterior que los decide coreano, ya que son como que es otra imagen también de lo que son los trabajadores, ¿no? Y algo que a mí igual me parece interesante por lo que decía de las cartas deuda, en el viaje que hace Demetrio Molina, muchas de las principales demandas de con quienes hablan es justo el cambio, ¿no? O sea, por su carta de deuda, no la liberación, no la libertad, sino cambiarte así, entonces es igual que la imagen que a veces pues contrasta, pero uno lo podría, si alguien nos estudia en 150 años, dice luego, porque esos no salen del sistema de crédito o cosas así, no solo De Banamex se cabe De llevarte hipoteca. Venga, estoy preparado para cancelar la deuda del crédito con los bancos. Muchas gracias, muy interesante. Yo le quería preguntar, o sea, bueno, primero, me resulta muy interesante este periodo justamente para entender el antecedente. Y lo que creo es que hay una gran diferencia entre esta etapa, donde la producción era una producción, pues más para el consumo regional y todo, y el NEQEN, que es una producción al mercado internacional, y que creó, pues digamos que era la región desde el punto de vista de capital nacional, la más rica del país, digamos, con inversionistas nacionales. Entonces creo que esa diferencia es muy importante. Y dentro de esto a mí me surgía una cosa. ¿Dónde surge y qué pasa con las haciendas azucareras? Porque es el inicio también de otro tipo de explotación, no es la del ganado. Y como que yo no, bueno, es desconocimiento mío, pero no sé gran cosa. Sí hablo de la ganadera maicera y después de la ingeniera. Pero, digo, la guerra de castas tenía mucho más a las azucareras. Entonces, ¿qué sabes de eso? Sí, gracias. O sea, sí estoy de acuerdo que durante el periodo de ingeniero, pues sí fue otro esquema comercial, pero yo tengo la hipótesis de que el esquema de propietarios era casi, o sea, se replicaba con el que yo les mostré, es decir, también siguió habiendo mujeres, siguió habiendo mayas, pero como les hemos puesto más atención a la casa Lina, justamente, entonces, porque había más de 1000 haciendas. Entonces, por más que la casa de Lina acaparara, no podía acaparar las 1000 haciendas. Entonces, tenemos una variedad enorme ahí abajo que habría que estudiar. Y todo el mundo me dice que debo hacer la segunda parte, pero yo siempre estoy esperando al estudiante que lo va a hacer. Y sobre las haciendas, a los lugares de producción de azúcar acá se les llamó ranchos, no se les llamaba haciendas, eran ranchos azucareros, estaban en la zona de Tecash, sobre todo, y sí, con la guerra de castas, esas sí se destruyeron totalmente y ya no se recuperaron después de la guerra. Vino el NEQEN y eso fue el que acaparó absolutamente todo y ya la azúcar la caña quedó olvidada, pero sí tuvo su auge en la primera mitad del 19. Bien, a ver si Hay por ahí trabajitos si quieren luego lo más. Sí, gracias, es interesante. Sí, gracias, muy interesante, doctora. La zona en general de la península es donde estaban los mayas y sus perros. El Cacho, los libros, los mayas llegaron allá de acabar en 1700, y después viene la orden de tiempo, se tuvieron el tiempo que era el más. Y la zona en general del estado es la más agresiva, que es la que rodea a Mérida, entonces por eso es que aquí se acentuó el tiempo. Y
se olvidaron todos del azúcar, y hasta Cuba, y los candidatos por todos lados, pues, se reconvirtieron lo que yo vos, Alvarado, sí vino aquí a poner en orden los hacendados, nada más que pidió las deudas y liberó a los peones, pero después no se iban porque vino en la época de más valor de la libre de más demanda. Entonces los hacendados no querían que se vayan sus hacendados, pagaban que sea que se quedara, además empezaba a terminar en que no había suficiente. Entonces Alvaro vino en la época más bonita de la para él. Si no se hubiera atravesado su camino, estaríamos en el siglo XVII todavía. Nos fue de suerte cuando llegó la industrialización de Estados Unidos, que tuvo mal. Pero se acabó eso. No supimos invertir en los actividades y nos quedamos pensando hasta hoy. Muchas gracias. Barromina y entonces Pati. Gracias, Laura. Una presentación muy interesante, además un cambio de las representaciones que tenemos todos de los resultados y naciones. A mí me gustó mucho esta cita que presentaste de Stephens. Los viajeros sabemos que tiene un papel muy importante en las representaciones de Yucatán. Quería saber si tu investigación, porque hiciste más trabajo de archivo, de notaría, pero si también revisaste algunos textos viajeros, donde también hubieran representaciones de las haciendas en este periodo que tú trabajaste, y si algo de ahí te sirvió para complementar la investigación que estabas realizando. Sí, puedo complementar eso. Sí. Y otra pregunta, así que ya con eso es, si encontraste al que los viajeros, los extranjeros tuvieran algunos estereotipos o crearan algunos estereotipos, o sea, que ellos dijeran que las haciendas eran de algún tipo y que cuando tú ves los papeles, ahora sí que la evidencia histórica, pudieras como refutar, ¿no? ¿O no? Pues se los voy a dejar de tarea, porque no revisé, pero pues revisé que era como más de mi periodo, a Walde, ¿no? Que ese me encanta porque se la Sí, tiene toda la fantasía. y de planos, pero no solamente Stephens es el que da muchas referencias de propietarios, y como después los demás ya son como del periodo de guerra de castas y posterior, entonces eso es como que ya no lo sé, o sea, los he revisado para otras cositas, pero no para... Y el intento sí era, como dicen, que 7 días viene la realidad, presentaba bien la realidad de las tiendas, o algún elemento de sus descripciones que creías que no era correcto. Pues a mí me parece que es muy... Mira, como es el único que consigue este propietario de Maya, ¿no? Y entonces a mí luego me llamó mucho la atención porque dije, mira qué observadores, ¿no? O sea, había estado en Mérida y había visto el estereotipo hacendado, porque pues él sí convivió mucho con los peones, como sí. Pero bueno, luego va por aquí y dice, miren, este señor lo describe muy bien, ¿no? Me llamó completamente la atención porque como alguien de esta raza de cuadrados es propietaria. Ahora sí, Pati. Yo creo que has hablado un poco de la relación que establecían el hacendado, ya sea el ingeniero o de los siglos anteriores, el mesero ganadero o mesero, con sus sirvientes, porque ese tipo de relación hacendado-sirvientes también es algo que tuvo mucha importancia en el momento en que nos dices no salieron de la hacienda. No solamente no salieron de la hacienda porque eran las mejores tierras y porque tenían la maquinaria, pero también porque tenían una relación de más de sirviente al dueño del lugar, sino también una relación de que era el padrino, de que pagaba las bodas, de que tenía sus entradas. O sea, no solamente habría esa cosa negativa de la relación del derecho de pernada, sino que había una relación estrecha, como de un padre, un padre familias, y los sirvientes, y eso está en muchos trabajos también, ¿no? Me parece una cosa interesante. Gracias. Primero también muchas gracias por la presentación.
Y también se me hizo muy interesante al leer lo que nos dieron el favor también de compartir en la carpeta de Drive, como pues no solo estaba como la definición que marcaban en la que, oye, qué asombroso que esta persona de esta etnia pueda ser propietario, sino que también en alguna parte en la conclusión se mencionaba como el privilegio era incluso desde el hecho de ellos poder redactar un testamento, ¿no? O sea, el hecho de ellos tener como esa facilidad de la palabra también ya es como muy impresionante. Entonces, o sea, lo que me hizo pensar esto es como no es nada más, o sea, este trabajo no es nada más un ligero difuminado en la escalera que veíamos hace rato, de pensar que los de hasta abajo están hasta arriba, sino que es como un brochazo completo, en el sentido de que no solo están hasta abajo y hasta arriba, sino también cómo ahí en medio pudieron haberse entretejido en como muchos sentidos. Entonces, me gusta haber agarrado como estos dos extremos, por así decirlo, pero también pensar en todo lo que hay no solo en medio, sino también atravesando. Entonces, Pues muchas gracias. Muchas gracias. A Y ver, bueno, lo que no parecía, porque ya lo describiste y como yo decía, es que hubo un montón de haciendas, ¿no? Entonces, encontramos estas haciendas que tú nos describes donde verdaderamente había unas relaciones muy, ¿cómo se dice? Patriarcales, ¿no? Y otras en donde había unas condiciones negrísimas, es que sí no se puede generar. Pero claro, como lo dije también, pues sobreviven más la visión negra, ¿no? a ver, aquí es tres, ¿no? A ver, primero. No. Brevemente. Dos preguntas muy concretas. Tiene el dato que señaló que en la gama enorme de haciendas había mayas propietarios de haciendas. Cuando se da el conflicto de la guerra de castas, ¿qué proporción o cuántos de esos propietarios mayas de haciendas siguieron a los líderes Chi, Pat, etcétera? No lo sé. No, porque nosotros solo tenemos la radiografía del testamento. Ah, correcto. Sí, porque a los mayas no los encontramos en otras documentaciones. Y una pregunta sobre la metodología del trabajo. Me da mucho gusto que usted haya descubierto esto. ¿Comparte esto con otras personas o realmente es trabajo original suyo y los demás antropólogos, historiadores, etcétera, lo desconocen? Bueno, yo puedo decir que es original mío porque yo metí al archivo. Le felicito. Yo metí al archivo y lo puedo. Porque es un trabajo objetivo. Porque la historia hay que examinarla no por la ideología, sino por los hechos. Esa es la historia. Eso sí. Le puedo hacer. Pero ella también comparte su conocimiento. Sí, si usted quiere el libro se lo pueden mandar en PDF, el de los hacendados de Yucatán y otros. Sí, ahí luego Por favor. que les den sus datos. Por Sí, favor. claro, Enrique. Sí, Laura, ahora lo tocaste pues, de pasada, pero en tu libro dedicas un capítulo a los curas hacendados. Sí. Y hablas también de que algunos de ellos, pues sí, trataron bien a sus peores, incluso les perdonaron sus deudas al morir. Si quieres, ¿me puedes ayudar un poco? Bueno, es que como aquí se trata de los estereotipos, bueno, digo, el cura pues no es tan estereotipo, no es hombre y es poder. Pero también es interesante porque como había el obispo, como había el curita del pueblo más pobrecito que tenía su propiedad de su familia. Pero le donaban algunas muchas iglesias, le donaban al cura. Pues, no lo sé, pero muchos eran de familia, porque las compraban, las vendían, porque déjenme decirles que lo que sí hay en los archivos notariales es un montón de compraventas. Compraban, vendían, compraban. El caso de Chantre Pedro Bruneta. Ese es el Chantre Pedro Bruneta, además, me encanta ir a ver su retrato, porque se me queda una vez muy guapa. Ay, perdón. Sí, también había pues un importante número de curas propietarios de haciendas, ¿no? Y que parece que el perfil era que eran un poco más como bien benévolos, ¿no? No todos, pero bueno, como para decirles que
Y había una gama enorme de gente que poseía hacienda, no solamente era nuestro señor poderoso y güero y grande y con sombrero, ¿no? Bueno, aquí tenemos. Con espaldas. Por acá, ¿quién nos había levantado la mano? Nada más para tener claridad del hacia allá. Por favor. Perdonen ustedes y doctora Carmona, cuando me dieron la palabra, no voy a hacer mi pregunta. Pero como que está bien, está claro. Su opinión, si es que tiene alguna de ese famosísimo libro que Médico Bárbaro, es un libro tendencioso, en su opinión, muy amarillista, o era la situación que percibió en la realidad. Porque hay gente que piensa que el libro pagado para escribir un libro, para incitar ciertas cosas, o si era lo que dio y lo tradujo. En su opinión, si es que cierto. No, aquí tengo mi opinión. Yo lo que creo es que sí retrató una realidad, pero como lo he tratado de insistir, no solamente en esa realidad. O sea, sí, la situación que él encontró, sí la vemos en los documentos de archivo, sí existió. Lo que pasa es que a partir de ahí se generalizó y eso es lo que no podemos hacer. Formar su opinión en base a eso. Exacto. Entonces había que leer otros libros, por ejemplo. Hay uno que se llama Memorias de un Hacendado, donde él cuenta con sus. O sea, extremos. Son los extremos, ¿no? Entonces yo pienso que sí, porque la realidad y las evidencias históricas muestran que había mucha violencia en algunas haciendas, y pues a lo mejor él sí le tocó ver justo esos casos, porque a lo mejor sí venía pagado y sí lo llevaron específicamente a eso, pero no vio todo. ¿Cuántas haciendas pudo haber visto? Si había más de 1000, ¿cuántas pudo haber visto él? No, por más que viniera aquí en viaje, o sea, una por día, ¿cuántas pudo ver? Más las haciendas de tu mano. ¿A partir de cuántas haciendas se formó esa oficina? ¿No? Yo le quería hacer una pregunta. A mí me interesa mucho cómo hablan de ustedes. Lo que yo busco mucho y veo un poco la relación con los productivos. Y aquí, cuando usted hablaba de que se pasa de la estancia ganadera a la hacienda ganadero maicera, creo que entendí, usted comentó que, digamos, que ya no alcanzaba el maíz, digamos, que producían, que se entregaba a la hacienda, y que empiezan a sembrar aquí. ¿Siembran maíz? ¿De qué manera? O sea, la hacienda empieza a sembrar maíz, lo siembra bajo un esquema de milpa, porque no hay suelo para otro esquema, o qué leyó, qué sabe de por ahí. La verdad sé muy poco de sistemas productivos, yo como me intereso más por trayectorias, por carreras, pero sí, sistema de milpa. Sistema de milpa, pero ya hecho por los hacendados. Sí. O sea, ya no era que el campesino sembraba y entregaba una parte de su producción. Sí. Seguía siendo así. Así. O sea, que no era que el hacendado sembrara. Seguía siendo ganadero y tenía toda su gente que les llamaban justamente los luneros, por eso los luneros. A los siguientes les llamaban luneros, porque justamente vivían en la hacienda. Sí. Pero los lunes, pues era el trabajo de los lunes, era el que entregaban a la gente el trabajo de los lunes. O sea, eran milperos que entregaban un día de trabajo para la gente. Exacto, y pero poco a poco fue desapareciendo y ya se fueron siendo más propiedad de la hacienda hasta que ya. Hasta que acabó siendo. Gracias. Algo que me parece muy importante de tus hallazgos es este asunto de las mujeres hacendadas, ahora interpretadas desde la visión de género. Porque en el momento en que tú varias veces lo has hecho, sustituir la palabra hacendado por propietario,
Entonces, en un régimen capitalista, como el que estamos ya en este siglo, el asunto de ser propietario, independientemente del sexo, e incluso de la etnia, o sea, lo que te está planteando es un régimen patriarcal. La mujer que estaba al frente, al ser propietaria, pasaba a tener el poder, por eso no quieren volver a casar. Entonces, tienes la diferencia entre sexo y género de una manera súper bien retratada, ¿no? Entonces, a mí me parece que tienes ahí una mina en términos de visión de género. Parece. Pues sí, por eso ya me estoy cambiando a hacer estudios de mujeres. ¿No? Y de hecho ahorita estoy haciendo un articulito justamente de mujeres propietarias en la guerra de castas, ¿no? Como Es una construcción en realidad de una construcción patriarcal, porque todavía no se planteaba el feminismo. No. Entonces estamos hablando de sexo, género en una construcción patriarcal. Sí, como y todavía, ¿no? Sí. Oiga, pues yo voy a aprovechar también para hacer un comentario. Es que hablaban de los afrodescendientes. Yo desde mi trabajo, que más bien veo a los portadores de palo de tinta en Belice, a los ingleses en Jamaica, sobre todo en el siglo XVIII, pero sí hay muchas quejas de los jamaiquinos, de los ingleses, de esclavos que huyen al territorio nuevo hispano, especialmente a la península de Yucatán, y que son recibidos, ¿no? Que se quedan, pues no tengo muy claro si en las haciendas, pero sí se quedan a trabajar, probablemente de trabajo más bien doméstico. Pero había una ley que había emitido la Nueva España en la que cualquier esclavo que huyera y que se convirtiera al catolicismo era bienvenido, ¿no? Y entonces ya no se les iba a regresar a los ingleses. Entonces, bueno, por ahí podríamos empezar a rastrear, ¿no? Como pues, los ingleses se quejan mucho de que se los llevan, ¿no? Que huyen y los ayudan a huir, y aquí no los registran, ¿no? Entonces ahí empieza también la invisibilidad. ¿No? Porque aquí dicen, no llegaron, no tenemos. Porque sí, no podría ser una explicación, porque estaban, pero no estaban registrados. Y yo hubiera pensado que a lo mejor, como antes del México independiente, que sí estarían más registrados que después que los fueron como borrando más, pero si no les hacen Pero como mano de obra de las haciendas, no, o sea, seguramente están en los pueblos, están en muchos lados. Pero se unieron por la población maya, mestiza. También. Sí, pero yo sí he leído, bueno, justamente estaba viendo un artículo de Jorge Victoria donde él describe que había mucha compra, bueno, no muchísima, pero sí había compra de esclavos en Campeche y otros que llegaban a Mérida, pero sobre todo para trabajo doméstico. Entonces puede ser que ahí sea donde se puede ver invisible. Pues sí, porque además era muy bien visto tener mano de obra. Tu esclavo. En tu casa. Bueno, si no hay ningún otro comentario ni ninguna pregunta, te agradecemos mucho. No, yo les agradezco. Les agradezco también a todos ustedes su participación. Tengan cuidado cuando vayan a comprar algo. Si les dice que vida de hacendado, vayan a ver el lugar antes de piensen a ver qué les van a ofrecer. Romina, si nos vas a hacer el favor de contarnos. La próxima sesión final va a estar aquí el doctor Arancel, que es colega nuestro del CETI. Él va a hablar de la génesis del Museo de Yucateco, la promesa de la modernidad. ¿Cómo? La génesis del Museo de Yucateco y la promesa de la modernidad. ¿Cuándo? 13 de noviembre. 13 de noviembre. Sí, aquí. Y el que quiera las lecturas, o además el que quiera inscribirse, digamos, en esta red de información que tenemos, para que los mantengamos informados, les podamos mandar las lecturas, reciban los carteles y todo, pues pásenos su correo, o pueden escribir al mail del seminario, que es... ¿El sitio de Facebook? No, de Facebook no, pero sí tenemos un correo. Está el sitio de Facebook del CETI, donde pueden seguir las transmisiones de todos los seminarios del CETI, incluyendo este seminario.
Aparte tenemos un correo de la propia seminario, donde pueden escribir si quieren que les ingresemos a la serie de correos como participantes del seminario. Y ahí podemos compartir también el live donde vemos las lecturas de los ponentes. El correo es seminario-visiones@sepsis.unam.mx. O sea, ahí nos escriben y les podemos mandar el material y toda la información. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Laura. Gracias. Oye, te mando, creí que me habían dejado aquí tu constancia, pero no. Ahí te la mando. Porque ya luego te está dando ya. Ah, sí, pero no. Si tienen